Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según a la hora que estén viendo este grandioso podcast, bienvenidos a Política Paranormal y más. Nuevamente les damos muchas las gracias porque nos siguen sumando suscriptores. Ya estamos a 62, suscríbanse por favor para llegar a los 100 próximamente. Y pues siguiendo con esta dinámica, hoy nos acompaña un grandioso invitado que de hecho su episodio es fecha que todavía siguen sumando vistas, no ha parado. Y gracias a cuando él salió también nos sumó muchos suscriptores. Nos acompaña nuevamente aquí el grandioso historiador Arnoldo Díaz. Arnoldo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes. Y nuestro conductor estrella, Alfredo. ¿Qué tal? Giorgio no nos pudo acompañar en esta ocasión, está teniendo ahí unas complicaciones. Pero bueno. Está peleando con duendes ahorita. Sí. Es que estamos en plenas temporadas de peregrinación. Hoy, en nuestro fondo, tenemos ahí a Slenderman viendo agua contaminada y agua cayendo. Slenderman es nuestro, por así decirlo, nuestra mascota de nuestro personaje que hemos adquirido. Es un tema muy interesante para los que vivimos en Nuevo León. Después de la pandemia, vivimos una crisis que nos dejó muy marcados. Se dice inclusive que fue la peor crisis del agua después de la de 1982 o 1983, que era cuando estaba en plena construcción la presa Cerro Prieto. En este año 2022 fue tan fatal que habían zonas donde hubo bloqueos, pasaron muchas cosas muy trágicas que inclusive al momento de la edición ahí compartiremos unas imágenes. Pero Nuevo León, a la sociedad de Nuevo León siempre nos han dicho ahorra el agua, cuando hay concesiones de grandes empresas y nuestros gobernantes que gastan el agua, ahora sí que es indiscriminadamente. Y es por eso que nos atañe este episodio del día de hoy y pues cómo ha sido Nuevo León desde siempre, porque siempre se nos ha dicho que Nuevo León tiene problemas con el agua, porque no hay zonas en donde sabemos que hay muchísima agua, como es la zona del centro de Monterrey, donde inclusive está muy cerca, estamos aquí grabando, que existe mucha agua en el subsuelo y que no puede ser usada. Para estas preguntas y más, cedo lo que es aquí el micrófono a Arnoldo. Pues, ¿les parece si nos vamos de atrás para adelante? Adelante. Claro. Entonces empecemos a hablar de la crisis del agua, pues. A ver, pues creo que podemos empezar con algo que ahorita mencionabas. ¿Fue provocada o no fue provocada? Hay que tener cuidado porque sí fue provocada, pero no en un sentido, digamos, conspiranoico, ¿no? O sea, Okay. no es que haya habido un personaje malvado, ¿no? Que haya bloqueado todas las tuberías de Monterrey, ¿no? Sino que fue generada, ¿no? Como a consecuencia de todas estas concesiones que mencionas, ¿no? Esta idea de que Monterrey no tiene agua, creo yo que se puede rebatir de maneras como muy sencillas, ¿no? Desde la cuestión, digamos, geológica, ¿no? Y geográfica. Donde hay cerros, hay agua, ¿no? Eso es como un proceso básico. Pero aparte también creo que lo podemos observar en el desarrollo de la economía, ¿no? O sea, dos de las más grandes empresas de nuestra ciudad dependen del agua para su propio producto. Para que existan. Para que existan tiene que haber una gran cantidad de agua, ¿no? Y aparte su producto, que al Es final agua. es el demasiado agua. Posiblemente el Demasiado. 98%. Exactamente, ¿no? Yo tuve la oportunidad, digamos, de visitar una de ellas, a la que está allá por el Cerro del Topo Chico. ¿Lo podemos decir? Sí, lo podemos Sin decir. ningún problema. Pues fuimos a la Topo Chico. Fuimos a la Topo Chico y una de las cosas que más presumen es que ellos venden como 36,000 botellas de... No, Diario. más bien las generan, las empacan, 36,000 botellas de Ellos agua presumen su producción masiva, ¿verdad? por día. Por día. Por día, y la Topo Chico tiene existiendo ya, así como la conocemos actualmente, quizá todavía le falten tantito para llegar a los 100 años, pero... Lleva más de 100 años, ¿no? Sí, ya, o sea, lo que pasa es que la Topo Chico que conocemos ahorita es como la fusión de diferentes, pero pues ya sumando todo, ya son más de 100 años O sea, extrayendo el agua del El Topo negocio Chico. como tal tiene más de 100 años. Así es.
pero legalmente, o sea, ya el conjunto... Políticamente hablando, tiene menos de 100 años, ¿verdad? Sí, pero poquito menos. Se me hace que igual y ya... No, se me hace que igual y ya son los 100 años. Sí, una cosa como esa, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Cervecería Cuauhtémoc, ¿no? O sea, que pues, digo, la cerveza es agua, es Heineken, ¿no? Como tal. Que ya ni siquiera es de cervecería, ya es Heineken 100%. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que a veces no contemplamos, ¿no? Que digo, supongo que es una cuestión de una confusión o del no visualizar los procesos, pero pues toda esa agua sale del subsuelo, ¿no? O sea, la Topo Chico, sabemos, tiene al menos 5 pozos. Como tal. Ajá. Y la cervecería también tiene su propio pozo. Es parte de las concesiones que les da Bernardo Reyes y Porfirio Díaz, ¿no? Porque todo Cemex, esto, pues, inclusive, pues bueno, Cemex que está, perdón por interrumpirte, Cemex está en la Colonia del Norte. Se sabe que Cemex tiene lo que hizo en el suelo, por así decirlo, en el subsuelo. Es Colonia del Norte, siempre pensé que era Colonia de Cementos. No, es Colonia del Norte como tal, y también ahí tiene una concesión de agua. Pero, hablando de las concesiones, cuando hubo la crisis, historiadores de la Sociedad de Historiadores del Noreste, no sé si estés en esta sociedad. No, yo no, pero los conozco, sí. Oscar Tamés, que no, tampoco. O sea, pero Oscar Tamés y Tito Sabinas mostraron en su momento, que también es una imagen que se va a compartir al momento de la edición, de cómo estaba el agua por inicios de 1900, ¿no? Como que inclusive en Juan Ignacio Ramón, pleno centro, pues ahí estaba la presa. Entonces, eso no sabía. Ahí estaba la presa, literal. Ahí estaba la presa y demás. Era pequeña, ¿no? O sea, pequeña. No, estaba grande para la población que existía en ese momento. Estaba bastante bien. Y luego cuando nace Agua y Drenaje, también a inicios de 1900, entuban el agua de la estanzuela. Se empiezan a sacar el agua de la estanzuela. A lo mejor ahí fue donde se fundó la ciudad de Monterrey. ¿En dónde? ¿En Juan Ignacio? ¿Es una presa natural? No, bueno, sí. En Juan Ignacio el tema de los ojos de Santa Lucía. No termina de quedar muy en claro dónde estaba, pero básicamente toda la zona que es el primer cuadro de la ciudad estaba llena de manantiales. Entonces, a partir, o un poquito antes de que empiece a llegar Bernardo Reyes a gobernar acá, empiezan los proyectos precisamente de entubar toda esa agua. El agua. Ya que ahora sí que pues, estábamos en los tiempos del cólera y antes se creía que el cólera se generaba a través de las aguas estancadas y pantanosas, ¿no? Entonces empiezan estos proyectos, no es cierto, eso se demostró un poquito después. Empiezan a crear nuevas acequias y luego ahora sí con Bernardo Reyes y Porfirio Díaz se crea la concesión para lo que va a ser Agua y Drenaje, que no se llama Agua y Drenaje, ¿no? De hecho tiene un nombre en inglés, ya que es una concesión a una empresa canadiense. Qué raro, ¿no? que aquí hayan, ¿no? Intereses americanos. Pues es que es parte del proceso de la industrialización, ¿no? Uno de los grandes mitos que hemos tenido, ¿no? Es que la industrialización de Nuevo León empieza con las grandes familias de empresarios. No es cierto. O sea, las grandes familias de empresarios fueron parte de las sociedades anónimas que tenían también inversiones extranjeras, ¿no? Sí, inclusive los mismos ves que cuando si tienen la oportunidad de ir a las oficinas de Cemex, en la recepción tienen los grandes libros de acceso público, literal, acceso público, donde dice quiénes fueron los socios inversionistas. Sí viene Isaac Garza, sí viene papá de... Bueno, Isaac Garza era el papá de Eugenio Garza Sada. Y vienen también, obviamente, vienen americanos, vienen alemanes, y ahí los ponen, así tal cual. Entonces, tal cual lo que estás mencionando es cierto. Sí. A lo que iba nada más así súper rápido el tema, cuando fue la plena crisis de 2022, sacaron lo que es estos mapas y también sacaron el nombre de las empresas en este momento que tienen las grandes concesiones de agua, los grandes pozos de agua aquí en Nuevo León. Y la que está en primer lugar es Industrias Alcali, lo que es en García. Y García, un municipio que en próximos episodios nos va a acompañar el alcalde. Es un municipio que lamentablemente siempre y por toda su existencia, es muy lamentable para las personas que nos escuchan y viven en García, siempre van a tener problemas de agua. Sí. Y esos temas de bombeo. Entonces, no necesariamente. No es que siempre van a tener
hasta que no haya un tipo de... O sea, hasta que quieran desarrollar en realidad la tecnología ahí o la quieran aplicar, pues van a tener... ¿Sabes? Bueno, ahorita aquí no nos vas a solucionar, Arnoldo, pero lamentablemente la paraestatal dice, para que llegue el agua a García, por ahora sí que García es un municipio que está allá a las afueras, hacia la parte poniente, ya pegado a Coahuila, zona de Saltillo, por ende ya va subiendo. Toda el área metropolitana de Monterrey está entre 500, 400 sobre el nivel del mar. Casi allá están 600, casi 700. Y la justificación que ellos dicen, está muy complicado, que el bombeo, más, la infraestructura, bla, 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 bla. El dinero vale lo mismo. Por un lado. Vale lo mismo, es que no hay intención. O sea, si empezamos a justificar y darle la razón a los que tienen los gobernantes ahí de que es difícil porque va a pasar lo mismo. Pues es que se dañó la otra vez que fue la luz porque se utilizó mucha luz, pues hubo más personas que utilizaron más luz, pues sí, todos los años va a haber siempre más personas que van a seguir utilizando. Eso, lo que acabas de mencionar es algo, Pero bueno, ese es el tema de luz, pero digo, a lo que va es, el problema central es directamente la intención. Sí, tienes toda la razón. Por un lado la intención, pero digo, ahí yo no quiero caer en la justificación porque definitivamente no debemos justificarlos en nada. Más bien yo considero que también es un problema de falta de perspectiva histórica. O sea, donde en otros momentos de la historia, en particularmente en los 50, después en los 80 con la crisis que mencionabas ahorita, se llevaron a cabo acciones que desecaron a muchos de estos municipios. No conozco en particular el caso de García, pero les puedo hablar, por ejemplo, del caso de Boca de Potrerillos, que es una relación así como amor-odio. ¿Por qué? Porque en Boca de Potrerillos pues está como esta gran conjunto de patrimonio arqueológico, ¿no?, de Nuevo León. Hay patrimonio paleontológico también. El problema es cómo nos dimos cuenta de que está ahí. Pues Raúl Rangel Frías, cuando era gobernador de Nuevo León durante los 50, crea esta tubería enorme que lleva el agua de Mina hacia la capital y pues se secó todo. Mina no era un desierto. Mina ahorita es un desierto. Qué bueno que lo mencionas porque es algo que... Sí. De hecho, y ahí fue donde se dieron cuenta, hay yeso. Exactamente. Sí, ¿no? te trajo otros, no solamente todo fue malo, ¿verdad? Tuvo cosas buenas, pero no se trata de bien o mal, se trata de que hay acciones que tienen consecuencias. Sí, entiendo bien el punto de lo que dijiste, de que no es que la situación fue manipulado, creada, o alguien la planeó y dijo, vamos a hacer esto, o sea, que sea conspiranoico. Simplemente es, como lo que mencionas, estos son los efectos de todas las acciones, decisiones que se tomaron en su momento sin una planificación o ver hacia el futuro. ¿Qué problemas podría tener esto? Siempre le hemos dado concesión al agua a estas personas y siempre hay dinero y es los demás lados, pues tú dale dinero, siempre funciona. Exactamente. Hasta que ahora sí, en lugar de tener el agua hasta el cuello, en realidad el agua no hay agua para que nos llegue ni siquiera a la boca, ¿verdad? Exacto, o sea, las políticas públicas y los proyectos públicos de Nuevo León han sido pensados siempre desde el beneficio industrial, ¿sí? Y entonces, mientras se siga pensando desde el beneficio industrial, pues entonces no tenemos el agua para ahogarnos, ¿no? Un caso, por ejemplo, en el que esto se trató de contrarrestar, lo registro en uno de los textos que tengo ahí, si no me equivoco es el de Agua, Ciudad e Industria, un conflicto histórico, en el que es un dato que rescato de la historiadora Ortega Ridaura, en el que dice, bueno, pues cuando los gobernadores cardenistas, ¿no?, que eran un poquito más nacionalistas y que estaban en conflicto precisamente con la élite empresarial, pues lo primero que hacen es ir a atacar los pozos que tiene la Colonia del Valle y la cervecería Cuauhtémoc en el río Santa Catarina. Entonces se los quitan, pero se vuelven a poner cuando agua y drenaje. ¿Cómo se los quitaron? ¿Por embargo? Sí.
Sí, fácil. Algo nacionalista. Lo que pasa es de que ya no estaba circulando el agua. Entonces, hagan de cuenta, los pozos de Cervecería y del Valle están aquí, los pozos de agua y drenaje están acá. Y entonces los pozos que tienen agua y drenaje ahí a la altura de San Jerónimo, que es el que llena el tanque del obispado, pues es el que abarca toda la parte alta del centro, lo que digamos de Pino Suárez hacia Venustiano. ¿Sí? Que ahí es donde a mí se me hace raro esta justificación que dan del agua de García, porque el agua y drenaje funciona a través de la presión de la altura. Entonces, si es más alto, debería de haber más agua. Y porque funciona así, porque han decidido quedarse de esa manera de tecnología, como si fuera todavía el 1800, o sea. Exactamente. Y quién sabe, porque en el 1800 sabemos que todavía funcionaban sistemas de bombas mecánicas. Y totalmente mecánicas, totalmente sin necesidad de energía, que era totalmente natural. Entonces, han decidido hacer eso, o sea, tiene que ver mucho la intención, porque también, o sea, pues vamos a ponernos del otro lado, o sea, vengo, te lo quiero, como gobierno, te quiero quitar este territorio, pero, a ver, ¿por qué no ideas otras maneras de conseguir de una propiedad que no es tuya, verdad? O sea, no por ponernos en el lado de protegerlos, pero por el lado de que... Pues pero es que ahí es donde está el problema, que o sea, siempre fueron de los privados, llega la revolución, las cosas cambian. La revolución es un producto de esa privatización de los recursos. No sabemos si también son propiedades que fueron desde la independencia. Y que han sido... No lo sabemos. Precisamente, es que sí lo sabemos. Bueno, eso es precisamente el problema. La narrativa que tenemos, pero no podemos ponernos en un plan de que, oye, es que esto es para todos, porque es el mismo problema que tenemos en la administración actual. ¿Sí? Están quitando ciertas cosas para dárselos a los demás, cuando en realidad, pues mira, yo podría hablar de temas que a mí me tocaron desde que fueron administraciones, cuando eliminaron la guardería para los niños, porque dijeron que había corrupción. Y mi hijo se quedó sin guardería, 8 meses. Sin solución alguna, pero me quitaron un derecho. Una cosa es quitar un derecho y otra cosa es la privatización de los recursos naturales. Sí, pero ¿de quién era eso? Esto de la oligarquía. Bueno, pero desde esa perspectiva, ¿no? O sea, sí podemos decir, era la gente que en ese entonces tenía eso, pero también estás apachurrando su derecho. Por cuestiones legales, o sea y para que haya cuestiones del Estado, sabemos que hay derechos y hay obligaciones. Precisamente, creo yo, si ese es el problema de raíz de la falta de agua y de la escasez de agua. O sea, hasta dónde podemos poner al agua la etiqueta de producto. Se considera y la tesoro nacional, como muchas otras cosas. El agua como tal, es de la nación. Y que el organismo que lamentablemente la administra es Conagua, que es la Comisión Nacional. Es lo actual, que es la Comisión Nacional del Agua. Es del gobierno al final, pero el gobierno te dice que sí, que no. Inclusive, cualquiera de nosotros podemos, si tenemos la maquinaria, si tenemos los recursos, puedes entrar a tu casa y con maquinaria y sale agua. Hay un pozo y ese es tu pozo. Entonces, y la puedes tú vender si tú quieres. Exacto. ¿En teoría? No. Pero esto es tu agua. Y un ejemplo, ahorita tú mencionaste un ejemplo de... los que venden agua. Ahorita es una ilegalidad. Concesión de Conagua. Conagua tiene que darte la concesión. Literal, por ejemplo, ahorita tú mencionaste un punto muy importante de los 50 de lo que pasó en la colonia del Valle, en Valle. Desde que se creó, inclusive la colonia del Valle, desde partiendo del tema de San Pedro Garza García. ¿Y hay pozos de ellos? No, ahí, de hecho, el comentario es a lo que voy para allá. Desde que, inclusive desde la fundación de San Pedro Garza García, que el mismo general García Naranjo se dio cuenta de que aquí hay mucha agua. Entonces, de hecho, ahí tal cual. Todo el subsuelo. De hecho, tal cual. Un ejemplo, tengo amigos que viven en la colonia El Rosario. Casi todas las casas no están conectadas a la red. Todas están de ahí directo. Y de hecho hasta te dicen, no, aquí que entre con agua está dificilísimo. Por eso me da un poco de risa que decía, la gente rica tiene el agua y tiene alberca. Y tú, sí, pero no está conectado a... No está conectado a la red. Y por ejemplo, ahorita estamos hablando que lamentablemente
el agua debe de ir destinada principalmente al consumo humano. Eso se sabe, y fue la situación que pasó, que inclusive cuando fue en el 2022 se decía, es que todo les exigían a las industrias que cedieran, que pararan, y que muchas, ejemplo, Arca Continental, Coca-Cola, no quería, no quiso. Cervecería para un mes o dos. Inclusive dijeron, pues bueno, pues vamos a meter, y por ejemplo, Bimbo también usa demasiada agua. Pues, y tiene también la misma... La mayoría alimenticia va a utilizar demasiada agua, y la que no es alimenticia, como lo que eran todas las cementos. Es una cantidad increíble, es una cantidad increíble. No es coincidencia que la Fama y Fundidora estén al lado del río Santa Catarina, exacto, por ejemplo, ¿no? Pero justamente, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a poner la línea, no? Si vemos que tenemos una crisis resultado de priorizar el consumo del agua para la industria, pues tendríamos que voltear a ver hacia el otro lado. Y ahorita nada más me gustaría hacer tenemos que voltear a ver los dos. Pero tenemos que voltear a ver los dos. Pero si de un lado estamos diciendo que la gente... No es dos para atacar, ¿sí? Son los dos para los dos puntos. O sea, claro, pero al ver los dos tenemos que tender hacia el gobierno, y más el actual, ¿sí? Es una mentira que está viendo por la gente. El gobierno está viendo quiénes son los responsables. Siempre ha buscado un responsable, y no nada más este. El gobierno, como está aquí en México, busca un responsable. Claro. ¿Sí? No busca cómo poder en realidad apoyar, o en realidad cómo desenvolver a las personas. O sea, porque sigue beneficiando a las élites. Busca un responsable. Ese es un punto, ¿sí? En el que tú puedes decir que es élite, pero si desbaratas una empresa, desbaratas como lo que ha pasado, como aquí, que fue Fundidora, ¿sí? Si empiezas a desbaratar esto, en realidad vas a generar un problema también con los empleos y la fuente de ingresos que está ahí. Van a decir, siempre hay otras personas que van a entrar. No, hermano, no siempre va a ser así. ¿Sí? Porque no también... la parte de esa zona del gobierno, del pensar que es para la gente, que también es una forma incompleta de pensar. Porque no están viendo en realidad, ellos ven el voto en ese momento, la aceptación en ese momento, y la solución de que alguien pague esas consecuencias, cuando en realidad aquí también fueron consecuencias pasadas por el mismo gobierno que dice una concesión. La cuestión de una concesión es que se pueda regular y que le des el servicio como tal. Pero es que no puedes regular. Eso es justamente el problema en el que cayó Porfirio Díaz. No puedes regular el consumo del agua. Para empezar, es súper difícil calcular el agua. ¿Tú cómo regulas quién consume qué y quién consume acá cuando tienes una ciudad llena de agua por todas partes, como acabamos de hablar ahorita? Esa parte que acaba de comentar Arnaldo... Entonces, por eso mi crítica... Si puedes regular la luz, si puedes regular el gas, si puedes regular otras cosas, si puedes regular el consumo de agua. ¿Realmente puedes regular la luz y el gas? Si hay maneras de llevar un control, no puede ser perfecto, pero no puedes decir, es que siempre va a pasar esto y nada, porque va a llegar un momento yo no estoy diciendo que siempre vaya a pasar eso. También va a ser, vamos a exigir un derecho que nadie está dispuesto en realidad también a pelear o a consumir. O sea, la cuestión es, yo nada más yo no estoy aludiendo tu punto o atacando tu punto. Simplemente estoy diciendo que no nada más podemos estarnos cargando de un solo lado. Que claramente, ¿qué es lo que está pasando de este lado? Oligarcas son exactamente y abusan. ¿Por qué? Porque debieron haber sido controlados desde un principio. Sí, en esa parte y ese es el fallo del gobierno como tal. Ese tienes razón. Ese es un fallo, claramente. Pero esto es algo que no dice ningún político, no dice ningún gobernante. Bueno, nada más estos dos. La culpa siempre es del C, ¿verdad? La culpa siempre es del... No, hermano. La responsabilidad es de los que están actualmente, ¿sí? Hay sus problemáticas, claro, tú te aventaste al ruedo para ser el líder de tomar esas decisiones y tratar de solucionarlas. Pero no podemos pensar, no, es que esto no se puede regular, es que siempre va a ser, no siempre va a ser la culpa. Porque para eso inicialmente está un auditor ahí, pero el gobierno para lo que pasa es que sigo sin entender cuál es el conflicto que estás tratando de dar. O sea, cuál es un lado y cuál es el otro. No podemos ver nada, o sea, no podemos actuar como el gobierno mismo, que siempre son los responsables. Pues regúlalo. Para eso estás. Regúlalo. No nada más estáchalo y quítalo. Pero es que no lo van a regular. Porque ellos, deberían, para eso están. La estructura, es que no. Es que ese es justamente el problema. ¿Cómo? Si tienen las instituciones para hacer estas regulaciones. Pero esa no es su función. Entonces, ¿cuál es la función? La función del gobierno es mantener el status quo de la propiedad privada.
Pero con regulaciones. Claro, pero con regulaciones para con nosotros, no para con ellos. Claro, sí, claro. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí. Pero a lo mejor tú lo has visto, el tema que debe ser la regulación. O sea, la escasez de agua del 2022 es la regulación para con nosotros frente a la falta de regulación para con las empresas. Por eso decíamos ¿Dónde está que la las empresas responsabilidad también social de dónde estuvo la responsabilidad? La responsabilidad social está en que no puedes dejar a toda o sea, ¿por qué decía al principio Santos que esta era peor que la de los 80s? Porque en las 80s la gente no tenía la estructura para que el agua saliera por sus casas. No se había extendido el servicio de tuberías. Sí, actualmente el problema fue... Por eso se ve como conspiración, ¿verdad? De que pues ahorita que tenemos esto... Entonces, ¿ahora qué pasó, verdad? Exactamente. Entonces, justamente ese es el tema, ¿no? O sea, el gobierno y agua y drenaje, que agua y drenaje aparte es una institución que es dual, es al mismo tiempo gobierno y empresa. Es público-privada, lo cual es un oxímoron. ¿Cómo es el término? Es Asociación de Beneficencia Privada, es ABP. Y al ser una asociación de beneficencia privada, no está obligada a dar resultados. Exacto. Y el único organismo que lo pide, y le hago así, es el Congreso. Pero vale, ya sabemos, vale 3 hectáreas. Entonces de manera muy ambigua y general, desde ahí está mal, entonces de hecho sí, porque no tiene... ¿Eso quién lo determina? El gobierno. El mismo gobierno, es lo que está comentando. Por eso podemos atacar no nada más un lado. Sí, es la 3, 4, eso es lo que yo estoy tratando de decirte, son el mismo lado. Gobierno y empresa no son dos lados distintos de la moneda, son el mismo lado de la moneda. Sí, y la idea ahorita del punto es de que cómo... Y los perjudicados. Los perjudicados lamentablemente somos nosotros. Sí, simplemente un ejemplo tal cual de 2022, así fue. Y lamentablemente esta administración, que inclusive dice que solucionamos el problema del agua, no es cierto. O sea, es casi la naturaleza. ¿Solucionaron la falta de agua de ese momento? No, inclusive la naturaleza estaría... Solucionaron la falta del servicio de ese momento, pero no arreglaron el problema del agua. No, como tal, no. Inclusive casi la naturaleza estaría con el meme así de la niña de que, pues chingo mi madre, porque... no fue el gobierno, fue la naturaleza que llegó una tormenta tropical que fue Alberto y que llenó las presas. Fueron las lluvias de los bombardeos de picolinato no es eso, no, que era de plata, que era de una cosa rara. Sí, cloruro de plata. Pero sí, justamente, güey, o sea, y también hay que aclarar, ¿no? Lo que mencionabas ahorita, no es nada más una cuestión del gobierno actual. A ver, o sea, esa escasez de agua nos traumó porque fue generalizada, pero justamente 2-3 años antes yo vivía ya para el Topo Chico y todos los veranos nos quedábamos sin agua 2-3 meses, sí, a lo largo, a veces hasta una semana seguida. Hoy todavía hay colonias que se siguen quedando sin agua. Sí, y por ejemplo, ahorita tal cual que acabas de mencionar, que hay colonias que tienen sin agua, dices, no, esto no es posible. Hay demasiada agua y es como que no debe de haber. Y es algo que como ciudadanos, nuestro deber cívico es... me tienes que dar el servicio y es estar hasta que me lo soluciones. Porque algo importante es... Oye, pero la manifestación no aquí en Cuauhtémoc ni en Garzazada. Bueno, la manifestación, la manifestación en la casa del político, de los gobernantes que están en el agua. Pero siempre ahí sí hagan eso. Siempre dicen eso, pero lo hacen aquí. No es posible. Sí, pero se están peleando con los mismos que tenemos el mismo problema. No. A ver. Las protestas y los bloqueos son para causar disrupción. O sea, ese es su objetivo. Es disrupción y demostración de fuerzas. Yo mismo, ahí sí te la concedo. Saquen el político de su casa. Sáquenlo de ahí. Lo que siempre digo es que no tiene sentido ir a gritar a edificios vacíos. No tiene sentido. Por lo menos, si vas a hacer una protesta, tiene que ser un día temprano para que esté alguien que sí trabaje ahí, ¿no? De entrada. Pero de salida,
a ver, ahí podemos regresar a la crisis de los 80. Y los veladores y los policías tampoco tienen la culpa que están cuidando el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Pero a las 11 de la mañana algún diputado debería de ir. Entonces, ya está ahí, ¿no? Pero ahí podemos volver a los 80. A ver, ¿por qué se empieza a crear el plan Agua para Todos que genera baboso, ¿cómo se llama? Alfonso Martínez Domínguez, ¿no? Entonces, ¿sabes que su esposa era la dueña del colegio donde yo estudié, el San Patricio? Y su hija de Marco, creo, una cosa así. Pero él hizo la macroplaza. De hecho, cuando hizo la macroplaza... ahorita hablas de ese tema, está muy bueno. Y yo tengo testimonios, por eso lo hacemos después, pero testimonios de personas que trabajaron ahí en esas obras y de personas afectadas muy buenos de gente. Bueno, ahí lo que yo le sugeriría sería invitar a mi compañero Jaime Sánchez Macedo, que ha estudiado el proceso a profundidad. Pero en los 80s, ¿no? O sea, todo esto... Y es un gobernador que mucha gente se le llena la boca al decir el nombre de pero pero un represor horrible. El punto es de que el movimiento en los 80s fue escalonado. Esto lo estudia Vivian Bennett, una señora ya de la Universidad de Texas, si no me equivoco. No recuerdo bien la de la universidad. Vino, estudió el proceso y más o menos lo clasificó de la siguiente manera, ¿no? O sea, primero empezaron las quejas individuales, ¿no? O sea, Agua y Drenaje recibía cientos de quejas de usuarios día con día por teléfono. De los fraccionamientos, ¿no? De las colonias populares, de los fraccionamientos, de todos lados. Bueno, de la gente de las viviendas, ¿no? Ajá. Luego, después de eso, como ya no hay una solución, empiezan las protestas particulares, en el sentido de en las colonias. Se van organizando en las diferentes colonias. ¿Fue tanto tiempo? No podemos decir si fueron meses, años, o sea... No, si fueron años, no, sí lo tiene... Pero fue... Digo, porque puede ser que... Ahorita la gente ya se harta con una semana, La ¿verdad? primera etapa fue del 77 al 79. Fueron 2 años de estar llamando por teléfono. Escaló de tal manera que llegó el hartazgo. O sea, exactamente. Ya no es una queja, es hartazgo y lo escalonado fue escalonado. Hartazgo, entonces, el hartazgo también tuvo 2 momentos diferentes. En el primero era la gente protestando en sus colonias, ¿sí? Tapando avenidas de sus colonias. Hay unas anécdotas muy interesantes del secuestro de las pipas. O sea, agarraban a las pipas en las calles y era no te vas a ir hasta que nos manden otra pipa. Sí, porque, o sea, se vaciaba allá arriba o se vaciaba allá abajo y las detenía. Es que no había más, o sea, era y luego, exacto, no era demasiado. Y luego ya la organización, digamos, un poquito más tradicional, ¿no? Ya las protestas en el centro. Hay una protesta en específico que rescata por ahí Bennett, que es que las señoras en la mañana se fueron a las fuentes, las que están ahí en la explanada de los héroes, y empezaron a lavar la ropa. Y a lavar la ropa, y a lavar la ropa, y a lavar la ropa. ¿Por qué? Pues porque en su casa no tiene agua. En mi casa no hay agua, pero sí hay agua para las fuentes. Exacto, ¿no? Entonces, a raíz de todas estas protestas es cuando ya Alfonso Martínez Domínguez crea el plan Agua para Todos, lo cual implica extender las tuberías a las nuevas colonias y la creación de las presas, ¿no? Eso fue en los 80. En los 80s. Ajá. Que inclusive coincide cuando se da la construcción de la presa Cerro Prieto. Entonces, es parte de... Pero ahí va, o sea, ¿tú qué crees que haya sido, ¿no? En tu perspectiva? Ese tipo de acción fue porque ya estaban sintiendo, esta acción aquí de parte de Nuevo León. Okay. ¿Tú crees que fue porque llegó el momento en que iban a sabotear a los negocios? Te hago la pregunta. Yo sé que tú ya andas, ya traes, pero ¿crees que haya sido para las empresas? ¿Fue porque crees que iba a haber algún tipo de intervención de otras instituciones, o estamos viendo que tienen problemas ahí? También por el mismo crecimiento del progreso de que pues no vamos a meter inversión hasta que tú arregles este problema, o porque estaban sintiendo ya pasos de algún tipo de alternancia política. Yo creo que un poquito de todo, pero también en el contexto de cómo estaba Monterrey en ese momento, ¿no? O sea, en los 70s hacía falta una cosita más para encenderlo todo.
Porque, por ejemplo, en las colonias, cuando empiezan las protestas, pues no es nada más así porque sí. O sea, está el Frente Popular Tierra y Libertad, que tiene más de 30 organizaciones y que tiene muchos años de experiencia en protesta y reclamación y tomas de propiedades y demás. Y ya están muy callados últimamente. Entre comillas. No, digo, están muy callados. Lo que pasa es que hay una división ahí. Ya no está tan, digamos, tan agresivo. Digamos, a lo mejor ya no se ha escalado. Okay, bueno, a que estén como líderes para este tipo de situaciones, al menos aquí. Justamente, pero todavía están sus rayones, todavía están sus anuncios. Lo que pasó ahí es que justamente con Alfonso Martínez Domínguez, cuando se funda Tierra y Libertad en el 73, a los 2-3 semanas se crea Fomerrey para tratar de evitar el crecimiento de Tierra y Libertad. No lo detiene. Entonces, cuando llega Alfonso Martínez Domínguez, hace dos cosas. Por un lado, reprime, porque Alfonso Martínez Domínguez es un represor. Así fue. ¿Sí? Y por el otro, saca Tierra Propia. Oye, ¿se acuerdan de Tierra Propia? Gobernador de los antiguos, de la época de gobernador con filosofía de la revolución o de la época de Benito Juárez. Cuando el gobernador es de aquí, como los piratas, ¿verdad? Aquí ahorcamos a los bandoleros. Básicamente. Si pudiéramos, ¿verdad? Pero bueno, ¿se acuerdan de Tierra Propia, no? Sí. Tierra Propia hacía todavía más fácil el obtener los créditos y el obtener la regularización de la vivienda. Sí. Entonces se crean dos bandos dentro del Frente Popular Tierra y Libertad, unos que sí quieren regularización, otros que no quieren regularización. Es el antiguo todavía. Exacto. Ahí posesiónate y es tu derecho. Entonces, los que sí querían la regularización quedaron como minoría, se siguen manifestando, son los que tienen la radio Tierra y Libertad, que les mandamos un saludo. Se puede decir que son nos vamos a etiquetar. Síganos. No sé si tengan redes. Empezaron a jugar de acuerdo a las reglas del juego, pero sin ceder. Ellos se mantienen en su radicalidad. Digo, su organización política es el Partido Obrero Rojo, y por el otro lado tienes al actual Frente el actual Frente Tierra y Libertad, que es el que le da base y empuje a lo que es hoy el PT. Sí, o sea, de ahí se va transformando, ¿no? Con otras alianzas por ahí, ¿no? Pero entonces ya al constituirse como partido político, pues ya no puedes andar. Ya tienes que ser más legal y un poco más ético. Algo, bueno, así que es un tema que como parte de nuestro podcast, está muy metido lamentablemente la política. Es muy lamentable toda esta situación. Pero, ejemplo, cuando esta crisis se estaban echando la culpa a Samuel, estaba echando la culpa al Bronco, y algo que salía, la actual, la última. O sea, en esta última decía el Bronco, yo dejé agua. Y algo, y lamentablemente decías, sí, cierto. Porque literal entró Samuel. ¿Cómo lo dijo? Dejé deuda también. Dejé carencia, ¿verdad? Obviamente, pero al literal lo que se vio, que es algo muy marcado y que es todavía lo que se le reclama. Nos quedamos esperando que era el transporte para los estudiantes, ¿verdad? Sí. Sí, pero y todavía. Que ahorita lo vetó Samuel. Y su video que se le quiso poner el brinco al joven de 15, 6 años, ¿verdad? ¿Tú quién te crees? Y se dio cuenta que quién eres, ¿verdad? Y se dio cuenta que estaba siendo grabado y ahí sí le bajó. Exacto. Un saludo para yo creo que este señor. Pero bueno, algo que hizo unas cosas bien de parte de mucha gente, pero no, es que en el caso del Bronco lamentablemente el Congreso no lo dejó, pero bueno, a lo que vamos, y acá tampoco, pero él está haciendo sus cosas y nos siguen endeudando. A lo que voy aquí, se vio tan marcada esta crisis porque entra Samuel y empieza casi de inmediato el desabasto. Entonces, por eso se politizó y empezaron muchas teorías conspirativas hasta decir que la Boca iba a dejar de existir, pues que se iban a construir torres de departamentos. Es que siempre se va a politizar porque al momento que si tú no perteneces a un partido que está gobernando, automáticamente eres oposición. Sí. Sí, automáticamente. Entonces se politizó porque claramente dejó un área que se le puso el pechito. Bueno, la pero verdad, ahí sí se pasó de inocente. Ahí sí yo quiero aclarar, ¿no? Que también es parte de la discusión que teníamos ahorita. Yo como historiador les puedo decir que les damos mucha más importancia de la que realmente tienen. O sea, por ejemplo, decimos esto, entra Samuel, se acaba el agua. A ver, en 2015, si no me equivoco, FEMSA organiza una exposición por uno de sus aniversarios en la Cineteca de Nuevo León, ahí en Fundidora, ¿no?
Al entrar a esta exposición tenían una línea del tiempo. Esa línea del tiempo no se detenía en el 2015, continuaba hasta el 2050. En esa exposición. En esa exposición. O sea, ellos tenían su proyección. Exacto, a futuro. Eso le llamamos la futurología. Es una rama de la sociología que hace falta desarrollar aquí en Monterrey. Proyecciones y proyecciones. Exactamente. Nada esotérico ni nada. No. Y puede ser que no sea es el análisis. Que no sea totalmente real, pero son predicciones. Exacto. Entonces, hay dos predicciones que a mí me llamaron mucho la atención. La primera era que México giraba hacia la izquierda. Pasó. Entre comillas, porque yo no considero que... No, la izquierda que estamos viviendo es una derecha disfrazada de izquierda. Es algo importante que dejas que decir. Más adelante... ¿Sabes qué ponen? No escasez de agua. Exacto. El siguiente punto era la escasez de agua y después de ello las guerras por el agua que decías ahorita. Es que mira, ¿sabes? Entonces, ¿cómo son capaces de predecir esto, no? Pues porque es resultado de sus propias acciones. Sí. O sea, ellos ya tienen estas proyecciones. Podrá cambiar un partido, podrá cambiar uno de estos, uno del otro. Eso realmente no importa. El capital lleva su ciclo y el ciclo de capital no va a cambiar. Ahorita estamos... También, te voy a decir algo. El sector privado invierte más en el futuro de lo que podría... posiblemente invertir un partido político o alguien en el gobierno. Pero es que está obligado, porque inclusive deja de existir. O sea, está obligado el sector privado porque de la misma comunidad está sacando. Es un ejemplo. Perdón, Arca Continental, pero es la realidad. Gobierno también. Sí, pero no le interesa. Ahí está la respuesta. Y es por no eso, hay intención. No hay intención, y es por eso que siempre tiene que estar exigiendo. Un ejemplo, Arca Continental te dice, recicla nuestras PETs. Oye, pero si tú también lo haces, es tu mugrero. Le dice, es que ayuda a la escuela para que tengan agua, pero nos está sacando el agua. Te vende otra narrativa, incompleta. Eso sí va a ser porque pues, no para justificarlos, pero es de que eso siempre va a ser porque ellos están buscando su propia supervivencia. Inclusive ahorita donde estábamos hablando de Topo Chico tiene desde que la misma empresa tiene afuera llaves en donde todos van y pueden agarrar agua. Pero es como que lo tienen que hacer porque el agua que ellos están agarrando, la concesión que ellos tienen, que no sé quién se las dio, no sé si fue Bernardo Reyes en su momento, es agua que literal ellos están secando el cerro de Topo Chico así y lo van a seguir adquiriendo más. O sea, no empiezan con estos 5 manantiales. Dicen que esas son las partes malas del capitalismo, ¿verdad? Dicen que esas son las partes malas del capitalismo, o sea, pues en un momento son. Pues bueno, o sea, es que el capitalismo para no entrar en debates, ¿verdad? O sea, bueno, ya que estamos aquí, es claramente que esas son las partes malas del capitalismo donde ya en realidad deja de ser consciente, ética y que no es una empresa social. Yo no creo que nunca llega un momento en que yo soy el dueño y ya soy el dueño de todo y pues no, pero es que el capitalismo, así como, por ejemplo, un ejemplo muy claro, el capitalismo aquí en Nuevo León es San Pedro Garza García, como es la colonia de Independencia. Así. Lo que voy es que es el sistema del capitalista, que es la parte abusiva, es la parte sin control o sin un equilibrio. Pero es que es mío y es mío y todos se muelen, ¿verdad? Pero es que no va esa es la parte que precisamente la hace capitalismo. Exacto. ¿no? Eso es lo que Marx le llama la acumulación originaria, ¿no? O sea, y justamente ahorita que estamos hablando de agua y de acumulación originaria, en el acta de fundación de Monterrey de Diego de Montemayor se deja explícito, ya podemos fundar la ciudad porque ya le quitamos el agua a los indígenas del centro. A los nativos. ¿Sabes? Entonces aquí el tema es, ¿no? Entre que si la parte ética o no, más bien el problema es que la ideología capitalista, sí, es una ideología que ha difundido la idea del crecimiento sin control. Pero el planeta no puede sostener ese crecimiento sin control. Nuestros recursos son finitos. Eso de los recursos renovables, pues sí, por supuesto, pero renovables en un sentido natural, no en el sentido del ciclo del capital. El agua en teoría no se acaba, o sea, eso te lo dijeron. Yo estuve en la prepa, fui al apoyo para las plantas de... Sí. No es de reciclaje, el agua de tratamiento. Ajá. Sí. Entonces, pues sí me acuerdo mucho el chavo cuando nos dijo, mira, pues es que esta agua que estamos tomando no sabemos si es la agua desde los dinosaurios o desde antes. Sí, claro. Porque el agua sí tiene esa cualidad. Uh-huh.
puede ser reciclable, pero funciona pues en su manera química, o sea, en realidad se convierte en si lo partes, es oxígeno, bueno, 2 partes de oxígeno, inclusive algo, pero lo que va es esto, el agua que se consuma, se elimine como tal, no existe, o sea, sigue el ciclo del agua. Sí. No necesariamente. Sí. O sea, no necesariamente en la velocidad en la que consumimos y en la velocidad en la que embotella. Sí, en lo que lo necesito, ¿verdad? Sí, entonces, y en lo que está. El problema es que le demos un valor mercantil al agua. Pero esa frase de que el agua se acaba es política y es alarmista. Sí. O sea, tal cual como tú lo estás diciendo, sí. Y por eso yo inicié, creo, en este episodio mencionando... Tú, inclusive aquí nuestro historiador está bueno, no sé si la orinó un claro, es como siempre que se le escupió un mosquito, no sabemos. Simplemente como mencionó ahorita, pues en un lugar donde hay cerros hay agua. Sí, pero lo que va es el ciclo, o sea, y sí lo entiendo, obviamente es tu punto, sí, pues si tenemos, el agua no se va a acabar, pero yo la necesito ahorita, no la necesito en 3 años. No lo necesito ni una semana, no tomes agua una semana y a lo mejor no aguantes ni la semana. Exacto. ¿Verdad? Claro. Eso sí es claro, que hay que decirlo, sí, claro. Porque si no hay gente que va a utilizar esas palabras malamente, para el mal. No, es que el agua nunca se va a acabar, sí, pero eso no quiere decir que esté disponible. Esa es la palabra correcta. Sí. Porque algo que nos pasó, por ejemplo, a nosotros, en nuestra área metropolitana, que fue fatal. A un ejemplo muy fuerte que es vivo, a nuestros hermanos de Iztapalapa en la Ciudad de México. Ellos tienen casi toda la vida con el problema del agua. Diría el rico, no tienen agua porque no quieren. No, pero ahí... O sea, por decir, ¿verdad? Sí, pero ahí... Bueno, pero ahí es una situación que dices, ¿por qué? ¿Qué les pasa? Volviendo a eso, ya un comentario que habías hecho antes, ¿no? También, qué raro. Con lo de la colonia del Valle, que muchos no estaban conectados. Fíjense, han visto este meme de cosas que están bien si eres rico y cosas que están mal si eres pobre. Sí. ¿Cuántas veces no se le ha reclamado a la gente del Topo Chico o a la gente de todas estas colonias populares el estar colgados, porque no se regularizan, por qué no pagan agua, etcétera, etcétera, cuando es exactamente lo mismo? Ahora ellos pueden decir, cuando tú dices, mira, una parte hasta cierto punto también tiene que ver un poquito de nuestra cierta parte, ¿sí? Tiene que ver por nuestra falta de previsión de los ciudadanos que estamos a pie. Y también no querer también dejarle los problemas a otras personas, ¿sí? Pero en mi casa, mi papá siempre tuvo tinaco. Bueno, okay. Te voy a decir algo. Pero también, pues es algo que podemos trabajar un poquito de previsión para todos los demás. Pues ahorita mucha gente que hizo sus cisternas, claro, que tuvo dinero, tuvo esa facilidad de hacerlo, pues qué bien. Pero pues sí podemos también trabajar un poquito de previsión por ese lado. Yo sé que implica, es un tipo de esfuerzo, implica tu gasto, tu dinero, tener que limpiarlo y todo eso, pero también pues no estamos en una zona agraciada en cuestión del agua. ¿Sí? Eso que acabas de mencionar es muy importante y tienes toda la razón. Lamentablemente, parto el ejemplo de Iztapalapa otra vez. Perdón, hermanos de Iztapalapa. Pero yo tuve la oportunidad de ir en el 2008 a un Via Crucis allá. En Iztapalapa y todo. Y terminando, y ahora sí viví el barrio a más no poder, ¿no? Independencia se quedó corto. Y algo que me percaté, para la fiesta había dinero. Claro. Para la cerveza. Oye, pero para el día siguiente, espera que llegue la pipa para bañarte. ¿Cómo? Y al día siguiente sí había dinero para todo. Son prioridades que lamentablemente genera. Pero volvemos a un punto en el que el agua va... Pero es que es mi derecho tener agua. Ese es el punto que iba a llegar. Es bueno para reclamar, pero lamentablemente no está tu crecimiento como persona. O sea, porque toman cheve ya no tienen derecho al agua. No, yo no estoy diciendo eso, sino simplemente ahorita donde no, tú tienes derecho a gastar en lo que quieras, pero tú sabes cuáles son tus prioridades. A lo que no es culpa. El agua es una necesidad. Es una necesidad que va enfocada al consumo humano. Sí, pero a lo que voy, yo parto del ejemplo que comentó ahorita Alfredo. Pero si fuera honesto, entonces el gobierno de verdad que le interesara, pues elimina esas empresas que gastan en eso en agua.
Pero es que, o sea, es justamente lo que te decía ahorita, o sea, el gobierno y empresas no son entes diferentes. Están ido a la par, pero algo... O sea, si no hay gobierno, no hay empresa, si no hay empresa, no hay gobierno. Exacto, eso sí, se necesitan. En México quizá no sea tan claro porque le llamamos corrupción a eso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es muy claro. Es un ente independiente. ¿El votante? El votante no existe, mi hermano. En teoría y en el escritorio sí. Pero pues pareciera que no el voto no tiene una influencia real en esto, ¿no? O sea, es una cuestión... Entrando en temas sabrosos. Pero ahorita no tenemos mucho tiempo, nada más que yo quiero cerrar... Aquí no hay conspiraciones, ¿verdad? Yo quiero cerrar ahí... Es una cuestión conspiranoica. No, quiero cerrar nada más ahí el punto que partió, es de que pasó lo que es la situación, y sí tenemos que también dentro de nuestra sociedad, como mencionó Alfredo, si está dentro de nuestras posibilidades por la zona en la que nosotros vivimos, pues ahora sí que voy a tener que invertir a un tinaco, voy a tener que invertir en una cisterna. Neta, te voy a decir algo, si yo estuviera en Iztapalapa por ese tipo de situaciones, neta, yo invertiría en un tinaco, hermano. No, y quién sabe si me lo roban. O sea... El problema va a ser llenarlo, no que te lo roben. No, sí se llena, porque sí llegan a tener agua. Sí, van las pipas y dices, lleno mi tinaco y así. Sí, llenas el tinaco, lo cargas, lo pones al techo. No, muchachos, lo que pasa es que... Si tú quieres, sí puedes, hermano, ¿sí? A ver, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, siempre hay maneras de traficar con la necesidad de la gente. Si el agua está bajo el control estatal, el Estado tiene que asegurar que el agua llegue a todos los rincones del país. Eso si no quieren hacer eso, y te voy a decir algo, entonces y ya se pagó por ese servicio. Sí. O sea, ya se pagó el servicio. Sí, no existe eso de que quieres agua paga para no, eso ya se pagó. Eso ya se pagó, ya está pagado ahí. Y un ejemplo muy claro, que es saludos a la licenciada Liliana Flores, Liliana, que ya nos visitó. Ella, junto con el grupo de las 6, que es Rebeca, Tatiana, Elena, donde denunciaron ante la fiscalía. Hoy por hoy estamos pagando más las cuotas de agua y drenaje que hace 10, 15 años. Y posiblemente con menos servicio y menos calidad. Exacto. Y lo peor del caso, que en la glosa, ¿qué es la glosa? Una vez que el gobernador presenta el informe, se visitan los representantes de cada institución del gobierno ante el Congreso del Estado o el Congreso de la Unión. Es normal que es lo que hizo, a ver si es cierto lo que está diciendo en el informe, donde el director de agua y drenaje dijo que no tenía dinero. Eso no es posible, siendo que estamos pagando hoy por ahorita más. Y dijo, no tengo dinero porque todo lo que se está recaudando se está yendo al metro. Es que puede ser, no tengo dinero porque no lo distribuyó donde debe haber sido. No, pero lo peor del caso que dijo, no tengo dinero, el año que viene voy a tener que vender terrenos de agua y drenaje. Y lo peor es de que todavía mencionando que iba a aumentar otra vez. Precisamente ese es el problema. Mientras sigamos viendo al agua como un activo económico, vamos a seguir teniendo este problema. Y va a ser unos activos más. Son los 3 más. O sea, bueno. Sí, va a ser el más importante. Así el análisis, pero mira, el alimento, el agua, medicinas y tierra. Puras cosas que no deberían de ser valorados en la bolsa. Pero actualmente para los chavos, para la chaviza, en realidad ahí está el internet, ¿verdad? También. No, pero es algo que debes de... Por ejemplo, nuevamente, saludos para ella 6. Pues ahí ahora sí que... sí, claro, nada más que pues, su agenda sí está muy complicada. Yo sé que sí puede por lo general entre semana, pero algo que ella comentaba de que no, ese aumento no debe de ser, y está pidiendo inclusive que nos sumemos para que, como ahora, pues por la modificación de la ley de amparo, que sea un colectivo de personas donde no estoy de acuerdo con la cuota que me estás poniendo del agua, porque no se está viendo en el beneficio, como tú lo mencionaste, no, que ya se paga. Justifica tu aumento. Eso. Nada más justifícalo. ¿En qué te basas? Pues si con cosas más pequeñas se quejaron más, como el aumento en la licencia. Que decían, ¿y esto por qué? ¿En qué momento? Y en este sentido, porque ya estamos muy próximos a lo que es a finalizar. ¿Nuevo León siempre ha tenido este problema? No.
No siempre. O sea, por supuesto siempre ha habido sequías, es parte del proceso natural, pero no, una cosa es una sequía y otra cosa es una escasez de agua para el consumo. Entonces, escasez de agua para el consumo hemos tenido 3 y las 3 han sido a partir de que ya existe agua y drenaje. Qué raro. ¿Sabes algo que yo siempre he pensado? Bueno, no siempre. Llegué a pensar en ese momento que tuvimos esta crisis, que es ¿por qué no hay regulaciones o obligaciones que cada administración o cada gobernante de cada gobernador aquí esté obligado a hacer un proyecto de una presa? Si esto lo hubiéramos hecho a lo mejor desde Sócrates Rizzo, nada más échale cuentas. No, me van a porque las presas... Bueno, algo importante... No, ¿cuántas presas tuviéramos ya? Sócrates Rizzo se aventó la del cuchillo, pero... No. La cuchillo, nada más cuenta los gobernadores que ha habido desde Rizzo. Pero a ver. El problema aquí es que las presas no son una solución, de hecho son parte del problema. Del problema, sí, porque dices, es que hay agua. O sea, y eso es una de las grandes cosas que alguien se tiene que meter a investigar, pero yo he platicado, por ejemplo, con trabajadores de agua y drenaje que están en el día a día en el servicio, en la calle, y ellos te pueden decir con toda seguridad, ninguno de nosotros consumimos agua de las presas. En Monterrey y en Nuevo León, casi que en general, el agua que consumimos las personas son la de las bombas que tú te encuentras en los parques, en las calles, etcétera. Es agua del subsuelo, no agua de las presas. O sea, el agua de la presa no la están utilizando más que otras instituciones. No podría decir que es porque no tengo ni los documentos ni nada. El norte sacó esa nota de cuántos son los litros que se utilizan de las presas por diferentes empresas. Sí me acuerdo. Yo tampoco no lo traigo puedo fresca. decirlo porque al final de cuentas es un periódico. O sea, sí, no. O sea, claro, y aún así cuando alguien se avienta un estudio, aún así hay que... sí, no es algo, pero por ejemplo... Pero hasta que yo vea, ¿sabes qué? Pues yo sí puedo decir, ¿sabes qué? Pues de la presa de la Boca estaban agarrando las plantas de tratamiento de Pemex, estaban, y esos que tienen su tratadora, yo puedo decirlo porque a mí me tocó verlo. Pero yo no sé que si le utiliza la compañía roja, la compañía de algo importante también es de que Caintra se aventó en este estudio de que, y de hecho vinieron asesores de Israel, donde estaban diciendo que... que bueno, sí, eso está muy disfrazado, ¿verdad? Demasiado. De hecho, es algo que creo que sí mencionamos, ¿no? En el pasado, y si no lo menciono ahorita, o sea, Adrián de la Garza se reunió hace unos meses con la empresa que gestiona el agua allá en Israel, es decir, de que, sí, carnal, vamos con la empresa que está de que justamente generando un genocidio y una escasez para regular el agua. De repente aquí, ves las presas y ya tienen sus bardas de acero, ¿verdad? Curioso, ¿no? Bueno, ahí con los cañones Gauss ahí. Ahí lo que nada más quiero reafirmar con esto lo que comenté de Arnoldo es que cuando vino esta empresa de Israel dijo que 2 metros cúbicos por segundo se iban en puras fugas. Sí. O sea, 2 metros cúbicos de agua por segundo se iban en puras fugas. Y no lo dudo porque cada rato cuando los gobernadores estaban ahí metidos de que decían, oye, es que lo tenemos, pero vean, o sea, está todo erosionado, está todo... Pues, y eso entonces ahí donde dices... Yo creo que ellos aprovechan para decir, mira, sí es cierto. O sea, y entonces esto, aquí se reafirma lo que dice Arnoldo, que desde la existencia del organismo es donde han existido estas grandes escaseces, y luego dice el organismo ahorita... No tengo dinero. Sí, que necesita más dinero. Eso es algo de siempre. Y es de que, ¿y ¿cómo? Tu infraestructura? Este año te liberamos $20 millones, no sé cuánto fue. Pero entonces, ¿en qué se fueron esos 20 millones? No, y te dice que se fue para las otras cosas, para las fugas. Y siguen habiendo fugas. Que tenían, ¿verdad? No, y es fecha de que siguen habiendo fugas, siguen habiendo demás. Pero bueno, algo que me llamó la atención en tu investigación, de que mencionas que también la colonia Independencia ha sido por mucho tiempo, que es a pesar de que es muy odiada por todas las administraciones, que también ha sido muy saqueada en agua. Ajá, sí, o sea, si tú recorres toda la Loma Larga te vas a topar tanques por todas partes, ¿no? Así es. Está el clásico, el primero, ¿no? El tanque de Guadalupe, ahí en lo que es así se llama inclusive la colonia. Exacto. Sí, tanque de Guadalupe. Y bueno, ese tanque en particular es
es el de la estanzuela que mencionabas hace rato, ¿no? Que se entuba y se trae hasta allá. Y de ahí... Es esa sequía artificial. Bueno, por así decirlo, es ese tubo, esa sequía entubada. Y esa alimenta lo que es de Pino Suárez o Cuauhtémoc hacia Félix U. Gómez. Sí, digo, actualmente, dicen los vecinos, ya no se usa, pero ahora la duda que tenemos, y que es parte también de uno de los grandes problemas que tenemos con agua y drenaje, es de que no tenemos realmente mucha claridad de dónde tiene pozos, para qué usa esos pozos, dónde tiene tanques, de dónde saca el agua para esos tanques. O sea, tenemos rastreados los primeros porque tenemos los documentos al respecto, no liberados por agua y drenaje, sino liberados por la empresa que hizo los estudios para crear la empresa que luego fue agua y drenaje, ¿no? O sea, lo que yo consulté... La inicial fue, tengo que hacerlo porque pues, me tienen que pagar. O sea, lo primero es que le dan la concesión a Mackenzie Mann, ¿no? Que es el canadiense, que siempre ha estado aquí en la historia de México, el Mackenzie, ese apellido. Sí, él manda a hacer el estudio. El estudio se lleva a cabo, se descubren las aguas subterráneas en el Santa Catarina. Porfirio Díaz dice, ni madre, el Santa Catarina no me lo tocan, porque, otra cosa, los ríos que están conectados a las cuencas son total y absolutamente gestionados por la nación, o sea, por Conagua en este caso. Entonces, ¿no? Ahí, un poquito, vamos a desmenuzar un poquito. Ahí es difícil saber exactamente por qué quiso eso. Porque iba a afectar el cauce del San Juan. Algo importante, el río San Juan iba a afectar el cauce del San Juan. Por ejemplo, y San Juan alimenta a Tamaulipas. Cuenca del río Bravo. Así es, que es la cuenca del río Bravo. Desde ese entonces Tamaulipas ha sido muy protegido. No, es que es algo importante, no puedes cruzar. Entonces, pero era por la cuestión de cultivos. Era por la cuestión de que Porfirio no estaba convencido de soltarle el agua a los extranjeros. Okay, al principio. Al principio. Luego ya le valió. Hay historiadores que dicen que le valió, hay historiadores que dicen que se sintió presionado. Tiene momentos. Y también selecciona a empresarios. No se lo suelta a todo el mundo. Porque ahí, 2 años después le da la concesión a otros. Entonces ahí ni tan nacionalista... Tuvo su propia agenda. No, Porfirio es su propia agenda, y es una agenda totalmente capitalista y liberal, ¿no? Claro. Entonces, o sea, pero te digo, le prohíbe la concesión aquí. Aquí no queremos certificar a alguien que... No, por supuesto que no. Y luego ya cuando el primero le dice que no a Mackenzie, luego ya se la da a los otros 2 hombres que no conozco, pero que también son gringos, ¿no? Ellos vuelven a hacer el estudio, y ese es el que yo consulté para el trabajo, el estudio de 1911, donde ya se explica la creación de toda la línea de drenaje del centro, la creación de los 3 tanques, que es el de Guadalupe, que trae el de Estanzuela, es el de El Obispado, que trae del Santa Catarina, y el tercero es el de Aguas Negras, que tenían en San Nicolás, que es la famosa hacienda Canadá. Vamos, entonces, aquí otro paréntesis. Entonces, ya serías tú como el cuarto historiador que más o menos me da a entender que todo el progreso que fue de México, que fue con Venustiano, pues con Porfirio Díaz, fue porque en realidad no fue ni nacional ni cuestiones. Siempre, todo el progreso fue extranjero. Es la época del imperialismo. O sea, es que hay que entenderlo así. Es toda una época en la que justamente Europa dijo: ya no necesitamos conquistar territorio, lo que necesitamos es conquistar mercados, y para conquistar mercados necesitamos recursos. Sí, las nuevas guerras se ganaban así. Exactamente, ¿no? O sea, así como Inglaterra con China en las guerras del opio, así como Estados Unidos con Puerto Rico con Entonces, la guerra contra México en esa época, bueno, pues podemos decir Porfirio, pues, ¿cuánto tiempo fue? Claro. Todo el progreso lamentablemente fue extranjero. Claro. Y entonces se puede decir que por eso Porfirio Díaz también desde su gobernanza estaba muy metido en Monterrey. No, bueno, o sea, sí, pero... En la zona norte. Pero es porque la élite de Monterrey lo apoya. Con razón. Sí. Bueno, pues... sí. De eso hablé en otro podcast. Sí, claro, sí, es algo que después, de hecho, sí lo vi, por eso lo saqué ahorita a la par. Nadie quiere ceder su poder. Sí. Pero bueno, muy interesante este tema. Para cerrar,
pues ya sabemos cómo está la situación con nuestro organismo. Para cerrar, ¿qué nos puedes decir, Arnoldo? Pues eso, que hay que dejar de ver el agua como un activo económico. Para ello, por supuesto, las empresas y los gobiernos no lo van a hacer, pero ahí es donde nosotros tenemos que primero cambiar nuestra manera de pensar para también cambiar nuestra manera de actuar en todos los sentidos, ¿no? Ahí les recomiendo lean a Carlos Taibo o lean a Miguel Amorós y las teorías del decrecimiento. No, ese es Paco Ignacio. Tú estás pensando en Paco Ignacio. Yo estoy hablando del español Carlos Taibo, historiador también. La teoría del decrecimiento, en el que precisamente empezamos a criticar esta idea del crecimiento sin límites y sus consecuencias en nuestras vidas, ¿no? Súper. ¿Algo Alfredo, para cerrar? Tenemos que profundizar bien este tema, porque hay muchos puntos ahí que en realidad tenemos muy poca memoria, o el gobierno, los gobiernos, cualquiera, no quieren que tengamos sigamos teniendo esa pereza, ¿verdad? Y sí, o sea, si te interesa algo de política, si te interesa algo de que el beneficio social y todo eso, tienes que aprender la historia, forzosamente, porque no es de que este partido está haciendo esto, no, o sea, estos ya son cosas muy viejas. Sí. El tema que tuvieron ahí en Chihuahua, que no alcanzamos a ver, que le estaban cediendo en Baja California, ¿no? Sí. Que le dieron, inclusive mataron personas, ¿sí? Cómo decidió pagar todavía el gobierno, de que no te puedo pagar dinero, te voy a pagar con recursos y va a ser agua. Y en realidad no es de que va a llover, no, hermano, porque te quedas sin comida, te quedas sin muchas cosas, que después va a tener una dependencia a otros países, ¿sí? Claro. Exacto. Y si este país de México no ha podido progresar, son por todos los intereses que están ahí, pero también porque ya va a ser que sí, ¿no? Sí. Que en realidad el sistema político actual no quiere, o sea, le están echando la pelota al que sigue, y nadie tiene ahí de verdad el valor social o ético para decir, esto es desde ese entonces, o sea, y si no cambiamos de esta manera, si no somos nosotros nacionalistas, si no cambiamos nuestra manera, o sea, nuestra conciencia, la estamos trabajando para un bien mayor, siempre vamos a estar estancados. Algo importante, muy cierto. Ahora sí que nada más para cerrar súper rápido, México tiene el acuerdo de lo que es de las leyes de aguas internacionales, como que eso también nos faltó para en un próximo episodio, que ya hablaremos de ahí también, te volveremos a invitar para el referente de la parte de esa historia de las aguas internacionales, donde tiene que pagar agua a Estados Unidos, le debemos mucha agua a Estados Unidos, y lo peor del caso que son con estados, como bien lo acabas de mencionar, Alfredo, que por lo general llueve poco, y que se tiene que pagar esa agua sí o sí, y salen otros estados al quite, como Nuevo León. Entonces, en este sentido, ojalá tuviéramos más para que algo también importante, como nos comentaba aquí nuestro historiador, tenemos que aprender, tenemos que leer. Yo nos referencié ahorita a los autores, que los vamos a poner aquí en la descripción. Tenemos que conocer nuestra historia, por eso aquí invitamos a los expertos. Y importante, aquí en Política Podcast y Paranormal promovemos mucho esta actividad cívica, de exigir a nuestras autoridades que hagan las cosas como deben de. No es posible que estas peores crisis de agua que hayamos tenido hayan sido cuando existe el organismo. Política Paranormal y más, nos pueden encontrar lo que es en Facebook, en Instagram como Podcast Política Paranormal, y así como en Spotify y Amazon. Agradecemos las instalaciones de Monterrey Studios. Aquí hay lives todos los días a partir de las 8 de la noche y los sábados a partir de las 3:30 de la tarde. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.